representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves, 1 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, también por el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta información que viene de los Estados Unidos ha generado toda clase de reacciones y tiene que ver con la designación de individuo más buscado contra el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. En un aviso publicado en su cuenta en Twitter y en su página web, se recuerda que el funcionario venezolano fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por supuestos vínculos con el tráfico ilegal de drogas. El gobierno norteamericano recomienda no detenerlo y de tener información sobre su paradero, piden comunicarse directamente con la Oficina de Inmigración. En un video grabado, el funcionario venezolano Tarek El Aissami dice que como el río Caranía, él tampoco lo van a detener. Lo cierto es que esta decisión se da a conocer justo cuando se han retomado los diálogos entre la delegación de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro. Ayer recordábamos que hace días el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aclaró en una entrevista con La Voz de América que la línea roja para el gobierno norteamericano en el marco de estas negociaciones es, sin duda alguna, el tema del tráfico ilegal de drogas. A propósito de lo que está ocurriendo con Citgo, ayer se escribió un nuevo capítulo y, entre otras cosas, la Junta Ad Hoc designada por el Parlamento frente a esta empresa responsabilizaba, o al menos uno de ellos, responsabilizaba al expresidente Chávez, a Nicolás Maduro, ante la posible pérdida de la compañía. Se trata de los activos más importantes que tiene Venezuela en el exterior. Sin embargo, advertían que van a continuar la lucha con todos los recursos disponibles. Mientras tanto, Delcy Rodríguez trataba de responsabilizar a Juan Guaidó por lo que ha pasado, tratando de escurrir el bulto luego de 20 años de esta ideología que han tratado de imponer a la fuerza en nuestro país. Y lo sacamos a colación porque quien expropió o confiscó o se quedó por la fuerza de manera ilegal con la mina Las Cristinas que explotaba Cristalex en 2008 fue el expresidente Chávez. La República, de hecho, pierde ante el CIADI y hay una decisión a favor de Cristalex, lamentablemente, en el año 2014. La República abandonó el caso en los tribunales de Estados Unidos en 2017, lo retoma en 2018, cuando, por cierto, cancela $425 millones a Cristalex, que nadie sabe dónde están, y hoy estamos en esta situación. Más aún, la República decide colocar a Citgo en garantía, cuando llegó a manejar más de $1 millón en los últimos 20 años. Es increíble que hoy día intenten escurrir el bulto. Además, sobre el telón de fondo de esta crisis, amanecemos con un tipo de cambio en 11.000
264,48, al menos según la página web del Banco Central, este tipo de cambio criminal, parafraseando a Nicolás Maduro, y con un salario mínimo, atención, de $3,55 mensuales. No por hora, no diarios, no semanales, mensuales en nuestro país, todo responsabilidad evidentemente del equipo económico de Nicolás Maduro. De esto no dicen absolutamente nada. Por supuesto, están ocupados con otros asuntos. Sobre la crisis eléctrica y la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, que quedó reflejada, por cierto, en el informe de Michelle Bachelet, tuvimos la oportunidad de conversar, vamos a reponer conversación con el ingeniero Winston Cavas. Ustedes recordarán que el ingeniero Cavas, quien es presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, se encuentra ahora mismo en el exilio. Se inició una persecución en su contra. Su hijo fue detenido y torturado, según testimonio que publicó en redes sociales, porque él, como otros expertos, advirtió lo que iba a ocurrir con el sistema eléctrico nacional luego del reciente apagón que dejó sin luz a buena parte del territorio en Venezuela. Vamos a reponer conversación con el ingeniero Winston Cavas, ahora en el exilio. Ingeniero, 1.000.000 de gracias por atendernos. ¿Cómo se encuentra? Sí, me encuentro en buen estado de salud, en buen estado anímico, en resguardo con todos mis hijos, mi esposa, mis nueras y mis nietos. Desafortunadamente tuvimos que salir del país porque por primera vez le vimos el rostro cruel y represivo a la dictadura. Cuando Diosdado Cabello en cadena nacional incita a las fuerzas represivas del Estado a que me vayan a buscar para responder unas preguntas a él en lo particular, se produjo una cacería humana hacia mi persona, en la cual tuve que salir, como dice uno, como alma que lleva el diablo. Posteriormente detienen a mi hijo, allá en la casa donde yo me encontraba y a la cual había salido una hora y media antes. Allanan en esa casa, golpean a los que viven en esa casa, señoras y niños, se llevan a mi hijo secuestrado durante 12 largas horas. Y gracias a la presión internacional, la presión local, ejercida por ustedes los periodistas, ejercida por los diputados de nuestra gloriosa Asamblea Nacional, ejercida por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y en definitiva por la gente que me tuvo a bien cuidar durante esas 12 horas. Pues sí, eso me ocurrió. Jamás pensé que el gobierno fuera a atentar contra un ingeniero venezolano que lo que ha hecho por ley es informarle al país lo que le corresponde, decirle la verdad sobre la situación de nuestro sistema eléctrico nacional. Ingeniero, antes de hablar de lo que está ocurriendo con la crisis eléctrica en nuestro país, bueno, usted se ve en la necesidad de huir justamente luego de los señalamientos del presidente de la Constituyente Comunal, pero es que las autoridades procedieron en un momento determinado a detener a uno de sus hijos. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? Claro, detienen a mi hijo menor, Arnaldo José Cavas Arabia, con la finalidad de que él le diga dónde estoy yo, de que los detienen y me mandan un mensaje, por mensaje de texto, donde me dicen que me entregue porque mi hijo no va a soportar las torturas en el SEBIN y que en fin de cuentas yo debo entregarme para que él sea liberado. Esto es nada más que ha ocurrido en el fascismo, ya sea desde el punto de vista comunista o desde el punto de vista de derecha. O sea, eso es insospechado, que un régimen que se dice democrático aplique tales características. Pues mi hijo sale a las 12 de la noche del día 11:30 de la noche del día martes, debido a las presiones ejercidas que hasta el secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, se tuvo que pronunciar. O sea, se pronunciaron las organizaciones de los derechos civiles, el grupo de Boston, que le debo estar altamente agradecido, también intercedió en la libertad del hijo mío. Esto no debería estar ocurriendo en Venezuela, todo lo contrario. Venezuela, si se dice que está bajo el auspicio de un régimen democrático, esto no debería ocurrir. En consecuencia, está ocurriendo absolutamente todo lo contrario. Estamos ante la presencia de un régimen totalitario, de un régimen dictatorial, de un régimen
viola los derechos humanos de los ciudadanos. Ingeniero, esta persecución en su contra se inicia porque usted vino a decir lo que dicen prácticamente todos los especialistas, los que conocen el sistema eléctrico venezolano, y es que el reciente apagón que afectó prácticamente a todo el territorio nacional podría repetirse. Yo quisiera un comentario en torno a este tema. Durante las 2 últimas semanas nos hemos alertado al país de la inminencia de un nuevo apagón y de una nueva falla con dimensiones similares a la del 7 de marzo. Y nos basábamos en que el sistema eléctrico es vulnerable, es frágil, es inestable, que de 34.000 megavatios instalados solo se disponían de 8.500, y de esos 8.500, 2.000 se quedaban en Caracas, que había un problema con la generación, que había dificultades en la transmisión y que en fin de cuentas el sistema de distribución estaba operando a precariedad. Y lo dije porque siempre nos ha caracterizado decirle la verdad a los venezolanos desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y desafortunadamente, para mí y para el país, lo dije el lunes 22 de julio a un diario de circulación nacional. Bueno, eso parece que enervó a las autoridades del régimen. A las 4:45 se presenta un apagón, no tienen argumento ni excusa que darle al país, salgan a buscar al ingeniero Winston Cava, que es el responsable de los saboteos, que es el responsable de la hora del vidente, y él tiene que decirle, nos tiene que decir a nosotros por qué él sabía eso. Bueno, deberían averiguarse por qué. Nosotros de la bien sabemos lo que le está ocurriendo al sistema eléctrico nacional. Nosotros lo sabemos y ellos también lo saben. Lo que pasa es que ellos no le dicen la verdad a los venezolanos y nosotros sí lo estamos haciendo. Ahora, ingeniero, ¿cómo llegamos a esta situación? Lo hemos hablado en otras oportunidades, luego de la ingente cantidad de recursos que supuestamente se destinaron a la emergencia eléctrica nacional. Algunos especialistas hablan de unos 100.000 millones de dólares, que es una cifra que se pierde de vista, el doble de lo que entiendo se invirtió durante toda la época democrática para construir el sistema que hoy tenemos. ¿Qué puede decirnos? Nosotros hemos sido tan serios, tan reservados en hablar de las cifras, que nos basamos en el informe de la Comisión Eléctrica encargada de discutir la crisis eléctrica por parte de la Asamblea Nacional, que allí se dice que no hay soportes para 50.000 millones de dólares. O sea, no se entregaron soportes para esos 50.000 millones de dólares. Y por ello nosotros decimos, se requieren por lo menos 50.000 millones de dólares y en un lapso de 8 años para recuperar nuestro sistema eléctrico nacional. O sea, pero es que las razones todavía subyacen a 3 años de ese informe. La corrupción. El gobierno nacional no permitió que Argenis Chávez, actual gobernador del estado Barinas, fuera sin ser interpelado para que le explique al país cómo dilapidó esa fortuna en su gestión. Jesse Chacón es el embajador de Venezuela en Austria, o funge como embajador de Venezuela en Austria, y no le ha explicado al país cómo dilapidó él esa fortuna. De igual manera, Rafael Ramírez y por último, Mota Domínguez no permitieron que estos señores fueran a explicarle al país tales circunstancias en el manejo de esos recursos. La corrupción es un factor fundamental y primordial en la crisis del sistema eléctrico nacional y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para combatir la corrupción. Todo lo contrario, ha torpedeado a las organizaciones y a las instituciones para que esto no haga su papel, como es el caso de no permitir que la Asamblea Nacional trabaje y haga investigaciones que debe hacer. Ese es desde el punto de vista de la corrupción. Pero hablemos por qué no hay combustible en la termoeléctrica. ¿Quién es el responsable de que en PDVSA no se produzcan los combustibles? Las sanciones, Donald Trump, Canadá, la Comunidad Europea. No, aquí hubo un señor que con un pito despidió 20.000 trabajadores, casi 300.000 años de experiencia, y PDVSA ha venido decayendo y declinando su producción hasta llegar al colapso total que hoy tenemos en PDVSA. No hay producción de combustible porque no hay refinería, y no son las sanciones, y es una demagogia decir que son las sanciones. PDVSA no puso los combustibles porque el señor Hugo Chávez destruyó a PDVSA conjuntamente con Maduro.
Y lo otro, ¿por qué no hay mantenimiento? Porque la gente se fue del país por la crisis económica. Esa crisis está desde el año 2010. Se han ido casi 35.000 trabajadores, 9.000 ingenieros y casi 16.000 técnicos. ¿Y quiénes hacen la gestión de mantenimiento? El recurso humano. Y si ellos no están, no hay mantenimiento. Esa es la razón por la cual nuestro sistema eléctrico está en las circunstancias en las cuales está de vulnerabilidad, de fragilidad y de inestabilidad. Usted mencionaba en una entrevista en NTN 24 uno de los más grandes escándalos de corrupción, no el único, pero en el marco de el caso Odebrecht, y tiene que ver con la central hidroeléctrica de Tocoma. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, una obra que fue inaugurada en varias oportunidades, pero que al día de hoy no aporta ni un solo megavatio. Es decir, no genera electricidad para alumbrar un solo bombillo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Imagínense usted, licenciada, que Odebrecht ha llevado a prisión a presidentes en casi todos los países. Aquí tienen jaque, acaban de sancionar a dos senadores en Colombia. Y en Venezuela no hay nadie preso, no hay nadie investigado. Y ahí está el caso de Tocoma, una central hidroeléctrica que está en el Bajo Caroní, 2.300, 2.230 megavatios, pagada en un 28%. ¿Y quiénes eran los que negociaron esa construcción? Lula da Silva, el cobrador de Odebrecht, preso por corrupción. Y el señor Kirchner, que por esto allá anda la esposa, la viuda, tratando de ser presidente de ese país. O sea, ellos fueron los que negociaron esos contratos con el presidente Chávez, dos muertos y un preso. La gran corrupción de Odebrecht. Y ahí están las obras de Odebrecht que están a la vista en Venezuela. Y nadie hace nada. Y cada vez que la Asamblea Nacional intenta investigar a Odebrecht, empiezan las obstrucciones para que la investigación no se haga. Sí, Odebrecht es responsable también de la crisis eléctrica en Venezuela. Y ahí está el caso de Tocoma, que no se terminó de construir y está totalmente pagada. Ingeniero, sobre lo que puede ocurrir en los próximos días, usted mencionaba, leí en una entrevista que la demanda probablemente se va a incrementar cuando comiencen otra vez las clases, y esto, bueno, tendría un impacto. ¿Qué puede comentarnos? Mira, el país está totalmente apagado y paralizado. La demanda está en 10.000 megavatios y la disponibilidad está en 8.500, 9.000, hoy, 31 de julio. Una vez que empiecen las actividades escolares, la demanda va a subir un poquito, no mucho, a 12.000 megavatios, y la disponibilidad va a ser la misma. Perdón, ¿qué va a ocurrir ahí? Que vamos a seguir, y el verano va a ser muy fuerte, o ya es fuerte. Se va a sobreexplotar las centrales hidroeléctricas, no tenemos disponibilidad de las plantas termoeléctricas, y sigue aumentando la vulnerabilidad y la inestabilidad de nuestro sistema eléctrico. Y en cualquier momento se va a presentar una falla con circunstancias similares o peores a las ya ocurridas. Eso es sabotaje, eso es ser adivino, vidente, predicador. No, eso es ser analítico de una situación técnica que le está ocurriendo a nuestro sistema eléctrico nacional. Y eso lo saben ellos. Ellos saben que eso está ocurriendo y puede ocurrir, pero no hacen los correctivos. Entonces nosotros, del Colegio de Ingenieros, le tenemos que decir al país que eso puede ocurrir, o va a ocurrir, o las posibilidades de que ocurra son muy elevadas. Ingeniero, tengo que preguntarle porque en el mes de marzo, cuando ocurrió el apagón que dejó sin luz durante varios días a buena parte del territorio nacional, se habló de un incendio como posible causa. Más allá de los argumentos que dio el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, de aquello del ataque electromagnético, del disparo a las instalaciones, pero se habló de esa causa para explicar lo ocurrido. En julio ocurre otra vez un apagón, y nos han explicado algunos expertos que siempre que esta situación se da, el sistema sufre, y probablemente en el futuro costará cada vez más
restablecer el servicio. ¿Qué puede comentar? Es que eso, usted ha hablado como un ingeniero electricista con muchísimos años de experiencia. Eso es verdad. Cada vez que se presenta una falla de esta envergadura, el sistema se debilita aún más. Los equipos se debilitan aún más, porque se le exige mayor rendimiento. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Por eso nosotros decimos que el sistema es inestable y es frágil. Eso le puede ocurrir al país. Pero el gobierno no toma la previsión. Ya ellos tienen 20 años, 21 años en el ejercicio del poder. Ya dense el ejercicio de la ideología para someter y mantener una población. Abran los canales democráticos para que este país se exprese. Permitan que las soluciones de diálogo en Oslo y en Barbados se expresen y den soluciones a la crisis de todos los venezolanos. Mire, aquí no hay metro de Caracas. Aquí no hay producción petrolera. Aquí no hay alimentos. Aquí no hay turismo. Aquí no hay salud. Aquí en Venezuela no tenemos nada. ¿Y quién es el culpable? Los 21 años de gobierno que tenemos. Y ellos no han asimilado eso todavía. ¿Qué quieren? ¿Una guerra civil? ¿Qué pretenden? ¿Aguantarse más y mantenerse en el poder para qué? ¿Para destruir a todo el país a costa de los 30 millones de venezolanos? Esas son las reflexiones que hay que hacerse. Ellos son los responsables de la crisis. Pues crisis en salud, en educación, en agua, en PDVSA, en todos lados. Y no permiten que las sociedades afloren. Y yo los invito a que entreguen el poder, que renuncien y se vayan, que no permitan más que los venezolanos sufran tanto como están sufriendo. Finalmente, ingeniero Winston Cavas, le escuché decir en una de las entrevistas que estaba dispuesto a regresar. Me corregirá si me equivoco una vez las cosas cambien en Venezuela, ¿correcto? Nosotros estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Una vez que se presente la democracia, que el sol brille para todos, en menos de 45 minutos estaré en Venezuela celebrando el retorno de la democracia a nuestro país. Winston Cavas, gracias por atendernos, acompañarnos. Gracias, ingeniero. Presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, quien lamentablemente se encuentra en el exilio, producto de el análisis que ha compartido a través de los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico en nuestro país. Bueno, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido y sobre todo lo que puede pasar en el futuro. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan,
todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a propósito de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, esto de los apagones tuvo un impacto en el servicio de salud, lo refleja perfectamente, o quedó reflejado perfectamente en el informe que publicó Michelle Bachelet, la alta comisionada para derechos humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Para hablar acerca de este tema y sobre todo la última carga de ayuda humanitaria que arribó ayer a nuestro país. Saludamos en la línea telefónica al doctor José Félix Oleta, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, está en el equipo de Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, muy amable por la entrevista. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis, doctor, acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera reacción de su parte sobre el arribo de estas 34 toneladas de ayuda humanitaria a nuestro país en el marco de este operativo que comenzó hace algunos meses. Luce insuficiente, tomando en cuenta las dimensiones, la gravedad de la crisis que afecta a nuestro país. ¿Qué opina usted? Sin lugar a duda, una segunda entrega de donaciones, esta vez proveniente de la Cruz Roja italiana, en un periodo ya de casi 6 meses, luce totalmente insuficiente. Pero debo señalar otros aspectos, no solamente la cantidad, sino que no se sabe el destino real, el contenido de esa ayuda y quiénes van a recibir exactamente esos bienes y cómo van a ser controlados para que no sean manipulados políticamente. Así que no se están cumpliendo unas normas que son fundamentales dentro del proceso de ayuda humanitaria, donde la justicia, la equidad, la posibilidad de asignar esos recursos a las áreas más necesitadas, pues quedan vulnerados porque no hay transparencia en el proceso de recepción, de distribución y entrega, y no hay control de ese proceso. De modo pues que entiendo que el país está aprendiendo, nunca fue receptor de donaciones internacionales para situaciones como esta, pero la misma sociedad está reclamando desde ahora que este tipo de ayudas se hagan con la mayor transparencia, como la propia Cruz Roja ha dicho, pues que trabaja en función de unos valores, unos principios fundamentales. Bueno, es el momento en que la propia Cruz Roja aplique esos principios fundamentales. Doctor, ¿por qué ha sido imposible que esta ayuda o la llegada de esta ayuda se masifique en nuestro país? Human Rights Watch exigió a Naciones Unidas declarar emergencia humanitaria compleja en Venezuela y movilizar recursos de manera urgente. ¿Por qué no ha sido posible en su opinión? Mire, existen desde hace ya por lo menos 2 o 3 años barreras que han sido identificadas para que las autoridades del país, el régimen, no solamente acepte, sino permita la entrada, no coloque obstáculos para eso. Quienes hacen la vigilancia de ese tipo de procesos de barrera para ayudas humanitarias ya ubicaban a Venezuela en una situación intermedia en el año 2018. Y basta recordar las declaraciones públicas hechas en aquella oportunidad por el propio ministro de Salud. Así que no había, y todavía entiendo que no hay una suficiente voluntad política, porque esto contradice totalmente el discurso oficial de que aquí no pasa nada, de que no hay crisis humanitaria. ¿Y cómo van a recibir crisis humanitaria si no existe? De modo pues que esa contradicción está vigente todavía. La propia Cruz Roja ha dicho que espera la autorización
del gobierno para poder hacer las entregas. El otro factor, sin duda alguna, va a ser la disposición de los países donantes y de las agencias especializadas en crisis humanitaria, que exigirán, por supuesto, la seguridad de que esos bienes sean entregados y que esos bienes sean recibidos por las personas con mayores necesidades. No estarán dispuestos los donantes a hacer entregas para que haya manipulación política, para que haya más exclusión, o tampoco estarán dispuestos para que estos bienes sean comercializados cuando no pueden ser comercializados, no pueden ser desviados hacia canales irregulares. Y por supuesto el factor corrupción a nivel nacional tendrá que ser un obstáculo para que esos donantes entreguen a instituciones, a organismos, a particulares estos bienes y que efectivamente no sean desviados con otros propósitos y otros fines. Así que si bien se sabe que el volumen de ayuda es enorme en términos de dólares, en términos de dinero, las donaciones efectivas hechas hasta este momento no alcanzan ni siquiera el 5 o el 10% de las necesidades para el primer año, digamos para el año 2019. Doctor, ¿cómo es esto posible luego del demoledor informe de Michelle Bachelet que hemos discutido hasta la saciedad? La alta comisionada reconoce que en cuanto al derecho a la salud en Venezuela la situación es grave. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, es una contradicción absoluta del gobierno, forma parte de un gobierno que manipula la verdad, que trabaja con la posverdad, es decir, cambia totalmente, genera un verdadero fraude de la realidad y transforma una verdad en una mentira y una mentira en una verdad. De modo pues que eso cabe dentro de los regímenes que no tienen escrúpulos, que no tienen valores y principios, que no trabajan con la verdad ni con la transparencia. Y si hay algo que caracteriza a este régimen es precisamente esa ambigüedad, esa falta de coherencia y de sensibilidad, porque también es un tema muy profundo de sensibilidad humana. Cuando usted está viendo muchísimas personas que están sufriendo y usted les niega la ayuda a las personas, genera obstáculos, bueno, lo que está creando es mayores dificultades y mayor sufrimiento a las personas. Y por lo tanto, pues eso refleja la matriz, la falta de sensibilidad absoluta del régimen en relación con los sentimientos y con los padecimientos de la población. Por supuesto, eso tiene un costo político muy grande y el aparato comunicacional que trabaja en forma hegemónica, bueno, procura transformar a través de mensajes repetidos que Venezuela es simplemente pues víctima de una situación exterior, de una guerra exterior, y lo que tenemos es simplemente una falta de responsabilidad de cumplimiento de las obligaciones del gobierno con la población. Lo cierto es, doctor, que esta actitud o esta decisión de negar la profundidad de la crisis tiene consecuencias concretas. Comentábamos con usted no solo el número de víctimas mortales que refleja la encuesta nacional de hospitales, producto de la falta de insumos, más de 1.500 personas entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. También esto se refleja en el regreso de enfermedades que anteriormente estaban controladas o habían sido erradicadas de nuestro país. ¿Qué opina usted? Sin duda alguna, fíjese, ante situaciones de emergencia extrema, de calamidad pública que afecta a toda la sociedad venezolana, si usted pierde la oportunidad de actuar en el momento preciso, usted va a tener gravísimas consecuencias. No puede mitigar, no puede prevenir, no puede evitar daños mayores a la población. Si usted actúa tardíamente, eso va a representar en un cobro de vidas de seres humanos que se van a perder. De modo que ese es el punto fundamental para tomar una decisión de política de Estado, para preservar la vida de la población y entre ellos los grupos más susceptibles, más vulnerables, como son los niños, los recién nacidos o
todo lo que es el área materno-infantil y las personas vulnerables de la tercera edad o las poblaciones que son más sensibles, como son las poblaciones indígenas. Y fíjense, eso es lo que estamos viendo. Yo reflejaba en un estudio que va a ser recientemente publicado el impacto del sarampión sobre la población en general en Venezuela y lo que ocurre con esas poblaciones, por ejemplo, de etnias indígenas Yanomami o de los Guaraos, donde el impacto de la mortalidad es 60 a 70 veces mayor que el resto de la población en Venezuela. De modo que son los pobres, entre los más pobres, son los más vulnerables y por supuesto los que reciben el mayor impacto cuando el régimen no hace las cosas adecuadamente y niega esa realidad y por lo tanto son personas que quedan simplemente sin protección, quedan abandonadas a la buena de Dios. Además del impacto sobre esta población, ¿qué otra información o dato puede compartir con nosotros sin revelar evidentemente toda la información que está en ese informe, doctor? Bueno, nada, sabemos por ejemplo que hay una relación directa dentro de los grupos afectados, tanto en el Delta Macuro como en Amazonas, particularmente en aquellos municipios que no fueron adecuadamente vacunados contra el sarampión y cuyas coberturas alcanzaban entre 7 y 25%, cuando usted tiene que llegar a una meta de población de un 95% para prevenir este tipo de enfermedades. Y eso está reflejado con documentos que son documentos oficiales que son presentados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que nos permiten reconstruir el mapa de afectación en esas poblaciones tan vulnerables y exactamente se cumple la regla. En los sitios en donde usted tiene menor cantidad de vacunados, ahí tenemos el mayor número de víctimas y de víctimas mortales. De modo pues que es una lección durísima aprendida por la población y que el gobierno no quiere tomar en cuenta para evitar daños mayores. Gracias, doctor José Félix Oleta, por atendernos, acompañarnos. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, formó parte del equipo Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión y análisis acerca de las dimensiones de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, que quedó perfectamente reflejada en el informe reciente de la expresidenta Bachelet y en el marco de la llegada de más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, según lo informaba Cruz Roja el día de ayer, una cifra que, bueno, luce insuficiente tomando en cuenta las dimensiones de lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres un remedio para la gripe? Mejora tu vida social. Colegas, amigos, pareja y parientes pueden actuar como un equipo protector contra la gripe. Sí, escucha. Existen estudios formales que sugieren que las personas con vidas sociales más activas estaban más sanas y vivían más. Una vía poderosa para aumentar tu círculo de amistades es, sí, el ejercicio. Ahora, en vez de pensar que tienes que tener una fuerza de voluntad sobrehumana para ir a moverte por lo menos media hora, enriquece tu momento de ejercicio con el contacto social. Escucha estos tips. Practica un deporte de equipo. Te comprometerás con toda una temporada de ejercicio y conocerás personas con tus mismos intereses. Busca un amigo para entrenar. Ejercítate por una causa. Correr por el cáncer de mama, por la lactancia materna, son algunas de las iniciativas formales que existen. Esto dará más inspiración a tu ejercicio y creará un espacio para compartirlo. Asiste a una clase de grupo.
Tendrás dudas que aclarar con el instructor, ejercicios para hacer en parejas o en grupos que fomentarán la interacción social. ¿Ya tienes tu grupo de ejercicio? Cuéntanos tu experiencia por @MairaPradoL. Ampliar tu círculo social te inducirá a un estado de bienestar que hace a tu sistema inmunológico más fuerte, evitando alteraciones de salud como la gripe. ¿Qué esperas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito de la crisis que todavía niega el equipo de Nicolás Maduro, se suma a nuestra mesa de debate la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Aquí estamos, seguimos en crisis, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Decía usted en una declaración que ahora mismo las obligan a ustedes a usar agua destilada en vez de solución fisiológica, lo cual evidencia lo que está ocurriendo en materia de insumos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, esa es una situación, además de lo que ya hemos venido denunciando, la desalarización de los sueldos de los trabajadores, el colapso de las instituciones hospitalarias. Hoy tenemos que se ha venido presentando, pero con mayor énfasis en el estado Apure. Vemos cómo destituyeron 3 enfermeras porque se negaron a violentar principios de seguridad al paciente, a no querer administrar medicamentos diluidos en agua destilada. ¿Y por qué? Las enfermeras, y lo tengo que decir, y a todos los que me escuchan, que de paso, muy buenos días, entré con crisis, pero hay que decir buenos días para retomar esos valores. Administrar agua destilada a un paciente, eso genera que le estamos haciendo una complicación adversa. ¿Por qué? Porque el agua destilada, de acuerdo a estudios clínicos realizados, pueden generar una situación como una insuficiencia renal, pueden generar situaciones que comprometen el cuadro clínico del paciente. Y esto lo tienen que entender las personas que dicen ser responsables de la salud. Hoy no pueden, ante la carencia o el desabastecimiento de solución 09, que es lo que nos permite isotomizar una solución para poder administrarla con seguridad al usuario, pretender es judicializar a la enfermera, destituir a la enfermera,
que no hace otra cosa sino cumplir los protocolos que se nos enseñan en la universidad para la administración de medicamentos. Esta situación la estamos viviendo en el estado Apure y al parecer está solapada en otras regiones del país, porque por lo tanto nosotros de la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela pues estamos haciendo este llamado primero al profesional de enfermería. Hay que mantenerse firme en el cumplimiento de nuestro deber profesional, recordando que la responsabilidad penal es individual y no podemos decir que estamos acatando órdenes, porque la que sabe cómo se administra un medicamento con todos los márgenes de seguridad es el profesional de enfermería, porque para eso fuimos formados. Hoy, lamentablemente, en vez de las personas que deben responsablemente garantizar el derecho a la vida y la salud de los venezolanos, lo que pretenden es obligarnos, y allí nosotros vamos a pararnos firmes, María Alejandra, porque no vamos a permitir que se siga vulnerando el sagrado derecho a la vida y a la salud, y nosotros vamos a caer a ser como categoría de cómplices, tratando de evitar que no nos destituyan, que no nos judicialicen, que no nos penalicen, que no nos hostiguen, e incurrir en una práctica que a toda luz es una práctica profesional indebida y que genera grave riesgo para la población, que llegue a que se les administre agua destilada para diluir medicamentos vía endovenosa. Dos inquietudes para Ana Rosario Contreras. Número uno, comentábamos con el doctor José Félix Oleta hace algunos minutos que estas 34 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron ayer a nuestro país lucen insuficientes a la luz de lo que denuncia nuestra invitada y lo que quedó reflejado en el informe de la expresidenta Bachelet. Yo le pediría un comentario al respecto. Y número dos, han dicho ustedes, no podemos seguir trabajando en los hospitales porque estamos en extrema pobreza. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, yo comparto total y absolutamente los criterios muy científicos del doctor José Oleta, exministro de Salud, con una trayectoria muy importante en este país. Y sí, esta ayuda humanitaria que anuncia que llegó la Cruz Roja, que anunció la Cruz Roja que había llegado al país procedente de Italia, no va a satisfacer. Ahí tenemos que estar claros y lo hemos dicho, la ayuda humanitaria no resuelve la grave emergencia humanitaria en el sector salud. Puede paliar algunos aspectos coyunturales, pero el paro técnico en los hospitales continúa. El paro técnico continúa porque hay algo que no podemos dejar de denunciar los profesionales de la enfermería, y es la desalarización de nuestros sueldos. Aquí no hay un equilibrio, aquí esta economía de equilibrio que tiene que darse, que tiene que haber un punto de encuentro entre la demanda y entre el mercado no se cumple, porque los profesionales de la enfermería cada día estamos en mayor extrema pobreza, y esto ha generado que estamos huyendo. Ayer se estaba cerrando, renunciaron 3 profesionales de enfermería de la UTIN del Hospital Domingo Luciani. O sea que el personal está generando ahorita una necesidad de sobrevivir. ¿Y por qué tenemos que sobrevivir? Porque bien lo dice el Banco Mundial, cuando un trabajador gana de menos o de 1.9 dólares diarios, está en extrema pobreza. Hoy un profesional de enfermería no llega ni siquiera a $5 mensuales. Y esto pues genera que tengo que tomar una decisión. O sigo asumiendo un riesgo a mi vida y generando un riesgo al paciente, pues no tengo cómo atenderlo, o tengo que garantizar la sobrevivencia de mi familia, y muchas han decidido o irse del país, formar parte del movimiento migratorio forzoso, o simplemente, María Alejandra, quedarse en sus casas porque no es más económico quedarnos en nuestras casas, quizás esperar que algún familiar nos envíe algún dinero del exterior, y con eso vamos a sobrevivir, porque el retorno económico de nuestro trabajo en Venezuela no está siendo bien remunerado, no nos permite garantizar nuestra salud, no nos permite garantizar nuestra calidad de vida, y por supuesto este fenómeno que no encontramos, porque aquí el régimen, en vez de judicializar una enfermera que se niega a administrar agua destilada a un paciente, debería tomar en cuenta de que los parámetros de seguridad son y garantizarlo. Hablar de un paro en el sector salud ya está dado, el paro no se cumple en el sector salud, el paro técnico convocado por el régimen, porque todavía el personal de salud nos negamos a abandonar nuestros hospitales, nos negamos a abandonar nuestros pacientes, pero va a llegar un momento en que hay que tomar una decisión, y es si yo vive mi familia, o qué voy a hacer. Yo creo que es un punto de reflexión para toda la población venezolana. ¿Qué vamos a hacer?
unos hospitales que cada día se cierran, cada día hay menos opciones para resolver problemas de salud. Eso es un problema de todos, un problema que tendríamos que abordarlo todo desde 2 puntos. Yo como trabajadora que no tengo insumos, que no tengo salario, que no tengo condiciones, esta exponencia a la insalubridad de nuestros hospitales. Tenemos casos de enfermeras ya contaminadas con TBC, tenemos casos de enfermeras con malaria en el estado de Bolívar, pero lo más grave, María Alejandra, es que esa enfermera enferma por una enfermedad ocupacional porque la adquirió dentro del hospital porque no hay condiciones de seguridad, no tiene cómo accesar a los servicios de salud porque el salario no les permite, porque no tenemos ni siquiera cómo comprar para una hipertensión, un tratamiento para la hipertensión. Estas son las realidades que vivimos en el sector salud y que por supuesto entonces le sumamos al hostigamiento perpetuo continuo que nos está haciendo el patrono en este caso, y tengo que denunciarlo públicamente, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que en vez de asumir su responsabilidad ante la crisis, lo que está haciendo es judicializar a los que hasta este momento hemos tratado de minimizar el impacto de esta crisis. Siempre por atendernos, acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Yo me quedo con la inquietud que ha compartido con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque en la práctica lo que está en juego es la vida de todos los venezolanos, esto lo decimos nosotros. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.